a nuestro ejercicio acerca de hablar de las emociones como un tema natural, que no nos cueste trabajo, que seamos capaces de identificar y reconocer lo que sentimos. Y a partir de ese mecanismo, poder tener una vida más plena, más satisfactoria. Hoy no hay invitada de nuevo, no hay invitado, porque nuestra invitada se enfermó. Pero en esta ocasión quiero tomar el tema porque me parece muy, muy importante, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo y la forma como lo estamos viviendo. Hay una serie de cuestionamientos y de dudas de parte de las personas que emprenden un negocio. Y vamos a hablar de esas emociones, de eso que sucede alrededor de las personas que tienen la idea, la gran idea de poner un negocio y luego empiezan a dudar si eso fue una gran idea. Hay algunos pasos o temas que creo que son interesantes de tomar. Cuando empezamos un negocio, empezamos con mucha euforia, que es una emoción. Idealizamos y generamos una serie de expectativas del éxito de nuestro servicio o producto que nos alejan de la realidad. Luego aparece la desilusión. Es cuando me doy cuenta que no es tan fácil como había imaginado y de repente pienso que no tengo nada que ofrecer. Percibo mi producto o servicio como poco valioso. Luego surge el miedo, que es cuando empiezo a imaginar escenarios catastróficos. Y luego vienen los reajustes, a veces. A veces preferimos dejarlo. Aquí es importante usar el optimismo, pero el realista. Aprendiendo de ese periodo de desilusión y viéndolo como una oportunidad para escuchar a mis clientes e identificar cuando las respuestas del entorno no son las esperadas para poder llevar a cabo reajustes de mi producto o servicio. En este sentido, el entrenamiento en inteligencia emocional nos aportará perspectiva ante la respuesta del entorno, especialmente a nuestros clientes potenciales, permitiéndonos adaptar nuestro plan de empresa, producto o servicio como lo que queríamos al principio. Aquí voy a hablar de una parte de experiencia y otra de lo que yo he observado en mi trato con otros emprendedores o empresarios. Primero, es que cuando se inicia un negocio no se tiene la claridad de todos los retos que implica. Sobre todo cuando vienes de un entorno o de un medio donde no han sido negociantes o no son emprendedores ni empresarios. Que en tu familia solamente son empleados y para ti, pues, representa una formación venir de ese entorno. Cuando a ti se te ocurre poner un negocio o piensas en una idea así, definitivamente, si no has desarrollado una serie de herramientas emocionales, te va a costar demasiado trabajo. Yo les voy a hablar de mi experiencia. La experiencia es la que te hace saber que sí sabes. Y la otra parte donde intentas hacer cosas que no sabes, pero que de alguna manera has visto en otros lados o que tu sentido común te dice.
en mi experiencia, yo vengo de un entorno hasta cierto punto empresarial, porque pues mi papá siempre se dedicó a la venta y a la venta más bien de lo que eran vacas y todo lo que él tenía en sus tierras, todos los productos de su tierra, pues él los vendía. Ese ya se considera un negocio, porque de alguna manera las personas que hacen eso tienen que desarrollar ciertos mecanismos para lograr que esos productos o esos insumos sean aceptados por las personas a las que ellos les venden. Y mi mamá tuvo una boutique. Esa fue otro emprendimiento que hubo en mi familia, que duró algunos años con ella y bueno, de alguna manera yo observaba cómo se desarrollaba los mecanismos que ellos usaban para llevar sus negocios de alguna manera de la forma como ellos creían que era lo correcto y con muy pocas herramientas. Así fue como yo observé. Mi abuela tuvo un hotel, que también es otra experiencia en donde yo pude observar a personas que venían desde abajo y llegar a cierto nivel. Y bueno, otros familiares que llegaron a establecer o ahorita hay familiares con grandes empresas. Pero bueno, lo que importa aquí es, primero que nada, hacer una diferenciación entre empresario y emprendedor. El emprendedor es el que de alguna manera tiene una idea, la pone en práctica, la lleva a cabo y luego no tiene suficientes herramientas para desarrollarla y va como dando palos de ciego un poco o un poco con poco conocimiento sobre el tema. Y un empresario es el que ya ha desarrollado sistemas, el que ya ha desarrollado herramientas emocionales para llevar a cabo una empresa. Entonces, pues si nos ponemos del lado de los emprendedores, porque pues el empresario ya tiene un bagaje para poder llevar a cabo su empresa y por lo tanto su gestión emocional es o puede ser muy buena, porque la verdad es que todos los días tienes que gestionar tus emociones cuando te dedicas o quieres dedicarte al emprendimiento o a la empresa. Cuando tú tienes una empresa pequeña, chiquita, que apenas está iniciando, pues lo que tratas es de dar un buen servicio o un buen producto, pero no siempre es bien recibido por el entorno. A veces puedes tener la idea de que rápido vas a empezar a vender y luego conforme pasan el tiempo te vas dando cuenta que no se está vendiendo tan rápido, que no es lo que estás queriendo lograr. Esa parte es cuando viene esa desilusión. Existe una emoción que se llama desilusión. La desilusión está impregnada de varias emociones. Una de ellas es la tristeza. La tristeza, la frustración y el miedo son algunas de las emociones que generan una desilusión. Cuando se crea esa impronta de desilusionarme de lo que está sucediendo, está perfecto porque se tiene que sentir eso. Es una sensación incómoda, muy incómoda, pero hay que sentirla. Cuando tú generas una euforia cuando inicias tu negocio, pues es muy común, muy fácil que caigas en la desilusión, porque no fuiste realista.
La euforia, así como el miedo y la tristeza, son emociones que nublan totalmente el entendimiento y la razón. Entonces, cuando tú tienes en tu bagaje una serie de creencias que te llevan a no ver la realidad, vas a tener ese tipo de, pues, de errores, porque al final de cuentas, la euforia es un error. Así como otros sentimientos difíciles, como los celos también, pues son errores en las emociones. Son errores en el sistema emocional de cada quien, porque se crean a partir de ideas y creencias no realistas. Entonces, cuando tú tienes ese tema un poco ignorado, vas a caer en esa desilusión. Y hay un dicho que a mí me encanta, porque la verdad se oye feo, no se oye bonito, pero es un dicho que ayuda mucho en este momento. Dice que el que se ilusiona, el que come ilusiones, caga desilusiones. Y la verdad es que sí, cuando tú te ilusionas y entras en una euforia sobre lo que sea, no solamente un negocio, puede ser una relación, puede ser un viaje, cualquier cosa que te lleve la ilusión y la euforia, vas a terminar desilusionado. ¿Y qué se hace cuando sucede eso? ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que pensar o cómo hay que sentir para que no suceda eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, y ese sería un mecanismo importante, es observarnos cómo es que estamos iniciando un emprendimiento. El emprendimiento regularmente lleva mucho esfuerzo, lleva dinero, lleva, a lo mejor hasta ponerte de acuerdo con otras personas para que ese emprendimiento sea un lugar que para ti sea seguro en su momento y que ese emprendimiento pues te dé los beneficios que tú esperabas. Pero cuando no sucede, entonces ahí es donde entra una serie de situaciones emocionales que nos pueden crear bloqueos. El bloqueo una sensación interna de no puedo, no está bien lo que estoy haciendo, no me está funcionando. El bloqueo se forma después de que tú ves que los resultados no son los que tú esperabas. Y ese bloqueo viene de cómo aprendiste a pensar y a sentir. Si en tu entorno familiar te enseñaron a bloquearte cada vez que no salían las cosas como tú querías, pues va a ser así en todo. Tú vas a empezar a bloquear las emociones que están surgiendo y las vas a empezar a bloquear con ideas y con algunas palabras que te van a surgir de adentro, como el no puedo o esto no está funcionando. Ese mecanismo es bien importante darte cuenta que está sucediendo. Me estoy bloqueando, por eso no doy el siguiente paso o por eso no hago los cambios adecuados para que esto funcione. Un emprendimiento tiene muchísimas posibilidades, pero las posibilidades son de ese emprendimiento las que tú veas. Las que tú no ves no te sirven, no van a suceder, porque tú eres el que estás creando eso. Tú eres con tu mente, con tus emociones, con tus acciones, estás dándole vida a algo. Entonces, cuando tú te empiezas a ver bloqueándote tú mismo, necesitas tener un diálogo interno contigo. Necesitas hacer una serie de movimientos internos para que esa parte tuya que te está llevando a un cono,
a un cono donde te lleva al, si conocen los conos, ¿no? Los conos son un envase donde acá en la punta ya no hay posibilidades. Se cerró completamente. Cuando nosotros entramos en un bloqueo, hagan de cuenta, entramos en un cono y luego podemos llegar a esa punta donde ya no vemos posibilidades, donde ya estamos totalmente cerrados a lo que estamos percibiendo, porque la percepción, recuerden que la percepción viene de emociones no gestionadas. Yo percibo lo que está sucediendo cuando mis emociones no están gestionadas. Por ejemplo, hoy no salieron las cosas como yo esperaba. La verdad es un momento en donde tienes que hacer una gestión emocional, un diálogo interno para poder decidir qué es lo que sigue, qué es lo que vas a hacer, cuál es tu siguiente paso. Si no eres capaz de observarte tú, no observar tu negocio, no observar a tus empleados, no observar a a las personas con las que de alguna manera tienes un trato económico. No, observarte tú primero para poder dialogar con los demás. Es muy complicado ser emprendedor. La observación de nuestras emociones y de nuestra capacidad para gestionarlas es básica a la hora de un emprendimiento. Yo tuve la fortuna y eso me siento muy orgullosa de haber transitado muchos años, demasiados años diría yo, de empleada. Fui empleada 28 años nada más. Cuando tú tienes un sueldo seguro, tienes una forma de vida ya estructurada con ese sueldo y tienes una serie de mecanismos mentales, emocionales y de acción demasiado estructurados. Para ti, tanto dinero hay y ese es el dinero que vamos a usar en esta semana, en esta quincena, en este mes. Cuando tú te mueves hacia el emprendimiento, o sea, de ser empleado a ser emprendedor, hay una serie de mecanismos que se activan, pero se activan de una manera intensa, que es el miedo. El miedo a no poder, el miedo a no lograrlo, el miedo a que tu mente no dé lo suficiente para lograr lo que tú estás esperando. Entonces, cuando tú tienes esa parte muy desarrollada, la de ser empleado, como en esta experiencia que les estoy comentando, donde yo fui empleada tantos años, pues te cuesta mucho más ser emprendedor. Te cuesta, no sé si lo doble o lo triple, pero es un mecanismo que tienes que estar rompiendo con tus propios esquemas mentales. Tienes que estar observándote bastante para poder saber exactamente qué es lo que te está limitando. Porque de verdad, yo he visto personas, emprendedores, que son así, emprendedores de corazón. Y emprenden un negocio y lo llevan a cabo y no les funciona y luego emprenden otro y no les funciona o sí les funciona y luego buscan otra opción. Y les encanta la adrenalina, la sensación esa de a ver qué sucede, de cómo me va en esta ocasión. Son personas de verdad que tienen una buena gestión emocional, porque si no la tuvieran, sería al primer a algo que no funciona, porque yo no los llamo fracasos. A lo primero que no funcionaría sería inmediatamente decir, no, yo por aquí no me voy. Y que hay personas que así lo han hecho. O sea, cuando las personas no saben manejar la incertidumbre, que es otra emoción a veces muy incómoda, la incertidumbre es lo que siempre está cuando eres emprendedor.
No sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a suceder, aunque lo tengas muy planeado. De todas maneras existe la incertidumbre. Y tienes que aprender a gestionarla si eres emprendedor, si eres una persona que está intentando salir de un esquema mental de yo quiero ahora tener un negocio y ser empresario, pues definitivamente vas a tener que lidiar con la incertidumbre, con el miedo, con la angustia y con una serie de mecanismos mentales que vas a tener que estar moviendo. Uno de ellos es el bloqueo. O sea, cuando yo llego a un momento en mis emprendimientos, que yo llego a un momento en donde me siento triste, desilusionada, con muchísimas dudas sobre lo que estoy haciendo, hasta pienso que eso no, lo que estoy haciendo no funciona, no sirve, ya estoy en un bloqueo. Necesito identificar cuáles son mis reacciones o mis pensamientos para saber ya estoy en un bloqueo. Y en ese momento empezar un proceso de autoobservación, de gestión de las emociones para poder llegar a establecer un nuevo mecanismo. Nosotros, los que nos gusta el emprendimiento, sabemos de alguna manera que es una parte donde no hay seguridad, no existe. Entonces, si no existe la seguridad, que ninguna cosa existe la seguridad es una ilusión en esta vida, pero sin embargo hay un poquito más de como de un ritmo muy lento y muy constante cuando eres empleado. Pero cuando eres emprendedor, los ritmos son así. Pum, bajas, subes, bajas, subes. Así son tus ritmos mentales y emocionales. Entonces, eso es algo que lo tienes que aprender si no lo sabes. Tienes que aprender a observarte cómo funcionan tus ritmos emocionales cuando estás en incertidumbre, cuando estás dudando, cuando tienes una situación que no has podido ver o observar bien y se te salió de las manos, o que alguna estrategia que tú pusiste y que le tenías toda la confianza a esa estrategia no funcionó. Ahí entran todos los mecanismos mentales y emocionales que tú necesitas saber de ti. Yo lo que veo en las personas que hemos desarrollado o hemos implementado un nuevo mecanismo en nuestras vidas, como ser emprendedor, es que tenemos que conocernos. Si no te conoces, de verdad es muy complicado ser emprendedor. ¿Y qué es conocerse? Al final de cuentas, conocer a una persona, muchas personas dicen, yo quiero conocer a esa persona, o lo estoy conociendo, o la estoy conociendo. Ojalá y cambiáramos totalmente la idea y dijéramos, me estoy conociendo a través de esa relación, me estoy conociendo a través de esa persona, porque en realidad los que nos tenemos que conocer somos nosotros, no conocer a los otros. Si tú te conoces, vas a poder establecer mecanismos y estrategias muy distintas a las que has tenido en toda tu vida. ¿Y cómo es que nos conocemos? Observando, observando cómo sentimos, cómo pensamos, observando nuestras emociones, cómo se mueven, cómo están ahí adentro, qué nos dicen, qué mensaje nos traen las emociones. Es muy interesante cuando tú desarrollas mecanismos diferentes a los que aprendiste de niño o a los que aprendiste de alguna manera en tu experiencia de vida y que eso te lleva, pero te lleva a una forma de vida totalmente distinta. El emprendimiento o las emociones y lo que son los negocios, ¿no? No se pueden separar. Es imposible separar las emociones de un emprendimiento. Si tú quieres hacerte la fuerte o el fuerte y no muestras tu vulnerabilidad ante esas sensaciones
o ante esas emociones, créeme que va a ser muy difícil para ti llegar a donde quieres llegar. La vulnerabilidad es algo en lo que nos necesitamos apoyar y vernos esa vulnerabilidad, esos miedos, esas angustias, esas dudas que hay todos los días. ¿Por qué? Porque así es el emprendimiento. El ser humano que ya tiene un mecanismo, que ya tiene un recorrido en ese tema, pues tal vez tenga menos, pero también los tiene. Yo no he conocido una sola persona que no pase por la incertidumbre cuando es emprendedor. Es totalmente imposible. Y no conozco una persona que no sienta miedo de perder lo que tiene, de que no funcione, lo que sea. Pero existe esa parte vulnerable del ser humano cuando está en un emprendimiento. La invitada que teníamos para hoy, yo la había invitado porque a mí me sorprende de alguna manera la forma como ella ha dejado ir algunos negocios que ella ha emprendido, algunos emprendimientos de ella y cómo lo termina. A mí me llamó la atención siempre que ella termina sus emprendimientos ya cuando ve que no le funcionan o ya no quiere estar ahí o tiene ella otro mecanismo en el que se va a enfocar y hace una gran fiesta, hace un evento muy agradable para ella terminarlo de una manera donde se sienta satisfecha. Y yo creo que ese mecanismo es de admirarse, porque regularmente las personas que pierden, fíjense la palabra, pierden, que deberíamos de quitarla del vocabulario, pierden un emprendimiento, un negocio, se quedan devastadas, o sea, no me funcionó, no pude, no lo logré. Y eso hace que de alguna manera esa parte se quede como un trauma. Si tú generas un emprendimiento y lo terminas de manera traumática, créeme que para el otro vas a ir así como que con pies puntillas de no querer emprender o no lo vuelves a hacer porque lo terminaste de manera traumática. Lo dejaste ir, pero se fue también tu ilusión, se fue también tu deseo, se fue también tu necesidad de reinventarte. Pero cuando tú eres capaz de dejar ir un emprendimiento, de soltarlo realmente, no se lleva lo tuyo, lo verdaderamente tuyo, que es el poder de hacer cosas diferentes, la capacidad de hacer un emprendimiento con mucho, con poco, con lo que tú tengas. Entonces, como no podemos separar el tema emocional del emprendimiento, necesitamos ir desarrollando ciertos mecanismos. Y les voy a sugerir algunos. El primer mecanismo que ojalá que lo podamos y puedan ustedes implementarlo es: no entres a un emprendimiento con euforia. No entres con ilusión, porque eso te va a hacer ver cosas que no son ciertas, que no son reales. Y cuando se presente la realidad, tú te puedes empezar a sentir tan frustrado que llevas esa frustración a niveles tan profundos en donde ya no crees en ti. La frustración eso es. Llega el momento en que ya no crees en ti. Porque el resultado no es, al otro día tampoco, al otro día tampoco. Y empiezas tú a dudar de ti. En lugar de dudar de las estrategias, en lugar de dudar de la forma como lo estás llevando, ese sería el primer mecanismo que yo les sugiero. No euforia y no ilusión. Voy a entrar a este camino del emprendimiento, pero
con realidad. Sé que voy a batallar a lo mejor, que voy a tener algunos tropezones, que voy a tener tal vez miedo, que voy a pasar por incertidumbre, que voy a tener errores. Así entra a un emprendimiento, para que te sea verdaderamente satisfactorio el proceso, la experiencia. Y luego ya lo dejas en ti como una impronta de satisfacción. La otra parte es siente tu vulnerabilidad. Cuando tú estés dentro de un emprendimiento, aprecia esa vulnerabilidad, esos miedos, esa angustia, ese dudar de ti, velo, pero obsérvalo nada más. No lo tomes como un camino. Obsérvalo porque se va a presentar. No lo vas a poder evitar. Acuérdense que en los episodios que hemos estado haciendo aquí, la emoción es básica y no la puedes detener. Así es la emoción. Entonces, pues entra a un emprendimiento sabiendo que vas a estar vulnerable y que esa vulnerabilidad es la que te va a llevar a los caminos adecuados. Si tú te quieres hacer el fuerte, no, yo puedo y esto y yo lo logro y yo acá y luego ¡fum! Viene el azote, ¿no? De cuando no funciona, vas a entrar en esos conos que te digo. Son conos en los que uno entra y para salir a veces está bien complicado. Entonces, vamos a hacer una serie de posibilidades para poder entender el emprendimiento. Últimamente he observado en algunos grupos en los que yo comparto en las redes sociales, personas que están preguntando, oigan, ¿cómo les ha ido a ustedes? Fíjense que las ventas están muy bajas y bueno, esas preguntas, ¿no? Y luego las personas les contestan, sí, fíjate que yo también estoy en un problema, estoy batallando con las ventas, es que es en todos lados. Grave error. Ese es otro mecanismo que, por favor, no lo implementen. No pregunten a otras personas cómo les está yendo a ellos, porque te estás adecuando a una forma de pensar de otra persona. Es diferente, pero no necesariamente es la que te conviene. Tú tienes que ir hacia ti para poder preguntarte. Fíjate bien, en lugar de preguntarle en el grupo, en lugar de preguntarle al otro, preguntarte tú, oye, están muy bajas las ventas. ¿Qué puedo hacer? Es muy diferente preguntarte a ti mismo que preguntarle al otro. Preguntarle a otros, te lo aseguro, que es bueno cuando tú ya tienes tu propia respuesta. Y puedes preguntar a otros más o menos para enterarte, para tal vez tomar un poco más de conocimiento. Pero pregúntale a los que son exitosos. En esto del emprendimiento, no le preguntes a quien no es exitoso, porque él tampoco sabe cómo. Y tú vas a estar generando un mecanismo interno de pensamientos y emociones que el otro también tiene y te lo va a contagiar. Las emociones se contagian. Cuando tú entras a un lugar y está una persona con una emoción densa, pesada, como enojo, como tristeza, como miedo, el grupo que está ahí puede contagiarse de esa emoción, porque somos seres humanos y somos seres sintientes, por lo tanto la emoción se contagia. Entonces, si tú le preguntas a una persona que no es exitosa cómo están las ventas, cómo le están haciendo, qué están haciendo, pues te va a decir, no, hombre, está re feo, está difícil, no he podido, no hemos logrado. Te va a decir lo mismo que tú ya sabes, según tú. Entonces, pregúntate a ti,
no les preguntes a los otros. Pregúntate tú, lanza los cuestionamientos hacia ti. Y la otra parte es aprende a lidiar con la incertidumbre. Aprende a lidiar con ella porque todos los días la vas a tener. Todos los días. Y la incertidumbre es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para ponernos alerta. La incertidumbre no es una emoción mala, es incómoda. Es incómoda porque no sabemos lidiar con ella. Ya cuando sabes lidiar con la incertidumbre ya no es incómoda. Pero cuando sabes lidiar con la incertidumbre es muy sencilla. Siempre el cuerpo y la mente te van a estar tratando de dirigir y te van a estar dando sensaciones corporales para que tú te veas, no para que veas a los demás, para que tú te observes, para que tú te des cuenta qué parte tuya necesita ser transformada. Y estamos hablando de las 3 partes importantes: cuerpo, espíritu y mi alma. Esas 3 partes son las que a nosotros nos dirigen. Y cuando yo entro en mi cuerpo y veo las sensaciones corporales, las siento, voy a empezar a conocerme. Cuando yo entro en mi espíritu y lo veo inquieto, con incertidumbre, con miedo, con angustia, pues me conozco. No lo trato de cambiar. Y cuando yo permito que mi alma me dirija, voy a encontrar las mejores respuestas que las que me puede dar un humano. ¿Por qué? Porque hay dentro de nosotros mecanismos maravillosos para encontrar las respuestas. Cuando yo tuve un spa, bueno, el primer emprendimiento que dejé fue una boutique. Y cuando yo me observé que definitivamente no estaba haciendo lo adecuado y que no estaba dando de mí lo mejor, fue cuando dije, no, necesito dejar esto, necesito dejarlo ir. Sí, le metí muchas ganas, le metí presupuesto, todo, pero era momento de dejarlo ir. Porque yo ya no me estaba sintiendo satisfecha, ya no me estaba sintiendo feliz. Ya era más incertidumbre y miedo que satisfacción y logros. Por eso es importante hacerte una observación. Cuando tú veas que ese emprendimiento ya te está quitando tu paz, que estás en un plano de total miedo, es tiempo de dejarlo. Y créeme que te va a doler mucho dejarlo. Cualquier emprendimiento duele, como una pareja, como una relación, duelen, porque son cosas o son situaciones en las que tú pones todo tu cariño, todo tu esfuerzo, toda tu atención y duele dejar eso. Pero créeme que cuando lo dejas, si hiciste lo correcto, vas a sentir una gran paz. Y así me sucedió. Cuando yo dejé la boutique y sentí una gran paz, dije, está bien, hice lo correcto. Y luego después el spa duré 10 años con él. En el spa fue maravilloso porque conocí gente increíble, le serví a personas maravillosas y fue un crecimiento enorme para mí como persona, como ser humano. Yo creo que no hay un, un espacio donde yo haya crecido más y donde haya aprendido más sobre los seres humanos que ahí. De hecho, ahí fue donde yo empecé a implementar una serie de mecanismos para lograr que las emociones se trabajen en el cuerpo y no en la mente. Porque ver a una persona que la estás masajeando y que empieza a hablar de cosas difíciles, te das cuenta que ahí es donde está el conflicto, no en la mente. Está grabado en el cuerpo. Entonces, pues de ahí yo aprendí muchísimo. Cuando yo dejé
ese spa. Ese sí lo dejé, no porque no era feliz, ni porque no me daba logros y satisfacciones. Lo dejé porque yo necesitaba implementar un mecanismo en mi vida personal y familiar de observación, análisis y hacer una serie de investigaciones en mi entorno familiar y en mí misma para poder implementarlo después con nuestras generaciones siguientes. Yo vengo de un entorno familiar complicado, difícil, con muchos mecanismos no adecuados para la formación de seres humanos. Y en ese tiempo, cuando yo dejé el spa, 3 de mis familiares se enfermaron, nos enfermamos, yo entre ellos, de manera muy fuerte, y una de ellas murió. Y fue en 3 meses, fue algo bien, bien impactante. Y eso a mí me marcó. Y fue cuando dije, tengo que dejar este espacio o este emprendimiento para dedicarme a investigar, para dedicarme a crear un sistema donde mis hijos ni mis nietos tengan que vivir las cosas que mis generaciones anteriores y las generaciones que van conmigo estamos viviendo. Esa ignorancia emocional, ese analfabetismo emocional que tenemos, no se puede seguir reproduciendo, al menos en mi descendencia. Y eso es lo que, y esa es la razón por la que yo dejé ese emprendimiento. Entonces, cuando lo dejas por las razones adecuadas, cuando lo dejas para hacer algo tal vez más significativo para ti, no duele, no duele. Duele cuando lo dejas porque no puedes, cuando lo dejas porque no sabes, cuando lo dejas porque no tienes las herramientas adecuadas. Ahí sí hay dolor. Pero cuando lo dejas para hacer algo que a ti te satisfaga más y para hacer algo que de alguna manera te haga más feliz, entonces no duele. Así son las relaciones. El otro día comentaba con una de mis hijas sobre eso. El divorcio duele cuando no eres consciente de por qué te estás divorciando. Pero cuando eres consciente de por qué te estás divorciando, no duele. Así es todo, las relaciones. Cuando tú verdaderamente dices, a ver, es que este camino que estoy siguiendo por aquí no me está funcionando y no me está haciendo feliz. Entonces yo tengo que encontrar otro camino y hacer otros movimientos internos que me lleven hacia donde a lo mejor no sabes qué quieres, pero los que ya sabemos qué queremos, pues implementamos los mecanismos. Y va a haber tropezones, va a haber situaciones que nos van a hacer sentir a veces impotencia, a veces nos va a hacer sentir muchas emociones difíciles o densas, pesadas, que nos va a costar gestionarlas. Pero créanme que ese va a ser el camino que te va a llevar a donde quieres. Y es muy interesante cuando nosotros hacemos que ese emprendimiento y esas emociones se junten cuando logramos eso, pero ese es un trabajo interno. No puedes dejarle la responsabilidad a la vida o a no sé quién para hacerlo. Tienes tú que hermanarte con esas emociones que vas a sentir, sí o sí, en un emprendimiento. Esas emociones las tienes que conocer, las tienes que pasar, atravesar. No brincarlas, tienes que atravesarlas. El miedo, tienes que atravesar la tristeza, tienes que atravesar la incertidumbre. Y así es como vas haciendo un mecanismo diferente, especial, tuyo, un mecanismo tuyo que después puedas compartir. Cuando tú puedes compartir tu experiencia, compartes esperanza. Pero si no compartes experiencia y nomás compartes creencias, no las compartas, porque la verdad es que eso va a hacer al otro que dude más. Si te está preguntando algo y tú no sabes, no le des tu experiencia, porque la experiencia que tú estás compartiendo al otro lo va a terminar de bajar.
Comparte tu experiencia cuando compartas esperanza, porque si no, no te va a servir, no le va a servir al otro y a ti tampoco, porque al final de cuentas lo que vas a lograr es que tú también, al tener contacto con otra persona que está diciendo es que esto no está funcionando, es que están muy bajas las ventas, es que no me está sirviendo, van a crear una sinergia, no, no es sinergia, es lo contrario a sinergia, que los va a los dos a bajar. En cambio, cuando tú compartes tu experiencia, pero una experiencia exitosa, aunque no sea exitosa en los hechos, pero es exitosa en el proceso mental y emocional, por decir algo. Si alguien te pregunta, oye, fíjate que las ventas están muy bajas, ¿cómo vas tú? Mira, yo le hago así y así y así y así cuando las ventas están muy bajas. Yo empiezo a hacer ejercicio, me voy a correr un rato para pensar diferente, voy y le pregunto a personas que yo conozco que me pueden ayudar. Eso es compartir experiencia y esperanza. Pero cuando tú le dices al otro, sí, sí es cierto, fíjate que las ventas están muy bajas y no sé qué hacer, mejor no lo digas, de verdad. Dile al otro, pues fíjate que no sé. No sé, estoy en esa etapa también como tú, en donde no sé qué hacer ni por dónde darle. Entonces, seamos un poco más responsables emocionalmente a la hora que compartimos nosotros nuestras herramientas psicológicas. Nuestras capacidades se desarrollan a través de nosotros hacernos cargo de los mecanismos internos que tenemos. Si no, no soy capaz. La capacidad es una herramienta, es un estadio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, que se va creando a partir de experiencias y de logros. La capacidad así es como se construye. Y la incapacidad, pues es lo contrario, ¿verdad? Si yo voy a construir la incapacidad es porque cada vez pues, voy a tener menos logros, voy a ir creando una serie de dudas sobre mí y me voy a sentir incapaz. Entonces, si tú quieres ayudar a otros emprendedores, pues compárteles esperanza, compárteles tus emociones, diles, yo también he sentido incertidumbre, yo también siento miedo, yo también siento a veces que no puedo, pero mira, le hago así. Eso sería como los mecanismos que tenemos para ir haciendo que nuestros negocios y nuestras emociones vayan juntos, pero que sepamos gestionar para avanzar a pesar de las emociones que sentimos. Avanzar, nosotros le llamamos avanzar cuando vamos obteniendo logros, pero no necesariamente eso es avanzar. También avanzar es crear un mecanismo interno a través de esa experiencia del emprendimiento. Pues yo me conozco, puedo conocerme a través de la experiencia del emprendimiento, saber quién soy, cómo me comporto cuando las cosas no salen como yo quiero, cómo pienso cuando las cosas no funcionan, cómo siento, cómo actúo cuando las cosas no funcionan. Ese es un autoconocimiento maravilloso. Cuando tú realmente te ves a ti mismo y dices, a ver, no me están saliendo las cosas como yo quiero. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Y cómo estoy actuando? Es una oportunidad tremenda de autoconocimiento cuando el emprendimiento va bien o el emprendimiento no está funcionando. Las dos cosas te sirven. O sea, ¿cómo me comporto y cómo pienso y cómo siento cuando mi emprendimiento va funcionando? También tengo que observarme porque eso a mí me va a permitir establecer mecanismos para en otro momento, tal vez los voy a usar o los puedo compartir con otros. Por eso cuando los emprendedores o los empresarios se juntan, se hacen más exitosos,
porque ellos, de alguna manera, se crea una sinergia de mecanismos para lograr establecer ciertas improntas que te van a servir para otro momento. Entonces, necesitamos ir haciendo una serie de diferenciaciones en nosotros mismos para poder usar las emociones en el camino del emprendimiento y que no las emociones nos usen a nosotros en el camino del emprendimiento. O sea, sí vas a sentir miedo, pero aún con miedo vas a hacer las cosas. Así es el camino del emprendimiento. Sí vas a sentir tristeza, pero aún con tristeza vas a hacer las cosas. Porque ya cuando entras en el camino de un negocio o implementas algún servicio o algún producto, pues tienes que caminar. Eso no se va a poder parar. Tienes que caminar. Entonces, es muy interesante el camino del emprendimiento para conocernos, pero sobre todo para establecer nuevos mecanismos mentales, emocionales y lograr entrar en otro nivel de conciencia. ¿Qué es un nivel de conciencia? Pues es la forma como hago las cosas, es la forma que yo tengo para pensar, para sentir. Por ejemplo, yo nací en un rancho donde allá pues todo era difícil, complicado, teníamos que establecer muchos mecanismos para poder comer, nomás para poder comer. Mi nivel de conciencia en aquellos tiempos era pues del esfuerzo. Tenía que esforzarme demasiado para obtener, por ejemplo, la leche o para obtener el queso o para obtener la carne. Había que hacer muchos mecanismos hasta lograrlo. Entonces mi nivel de conciencia era de esfuerzo. Cuando ya llego yo a la ciudad y que veo que no se necesita tanto esfuerzo para obtener la leche, por ejemplo, pues mi nivel de conciencia se mueve. Ahora ya sé que no existe el esfuerzo para hacerlo, que existe otro mecanismo que yo no conocía y que de alguna manera a mí me permite pensar, sentir y actuar diferente. Algo tan simple. Pero así es la conciencia. Cuando nosotros queremos elevar nuestro nivel de conciencia, hay que ir a conocer otros lugares, hay que ir a platicar con otras personas, hay que ir a experimentar cosas que nunca hemos experimentado, hay que ir a sentir cosas que nunca hemos sentido o ir a ver lo que estamos sintiendo. Ahí también se aumenta bastante el nivel de conciencia. El nivel de conciencia nos ayuda a cambiar a mover la perspectiva de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo, de cómo nos estamos relacionando. Entonces, pues, este tema es muy interesante. Espero que nos comenten ahí abajo del video. ¿Cómo les ha ido a ustedes en este camino del emprendimiento y sus emociones? Si tienen alguna experiencia relevante, compártanla. Créanmelo que estos temas regularmente no se tocan, porque el emprendedor siempre se quiere hacer el que sí puede y el que sí sabe y el que todo lo está haciendo bien, aunque por dentro traiga un caos. Pero es parte del proceso humano, de cómo tenemos que como cubrir apariencias. Entonces, pues los invito a que nos compartan sus experiencias reales, esas que donde duele, donde ha dolido y donde ustedes de alguna manera han logrado atravesar ese dolor y que no los deje marcados para que después tengan una serie de improntas difíciles de quitar de ahí, ¿no? O de mover de ahí. Los invito de verdad a que se conozcan a través del emprendimiento, a que hagan del emprendimiento los que están ya ahí, pues una forma de vida
y que les ayude a desarrollar muchísimas herramientas emocionales que a lo mejor no tenían en otros ámbitos. Y también a los que pues ya están ahí y que están siendo muy eficientes sus herramientas, pues no las compartan, porque la verdad a veces sí se requiere un poquito de conocimiento sobre el tema. Les pido por favor que compartan también el episodio. El episodio, si ustedes lo comparten a emprendedores que están batallando muchísimo, pues les va a ayudar para sensibilizarse, para entender que todos pasamos por lo mismo y que de alguna manera hay cosas que nos pueden ayudar bastante. Eh, es una forma de vida el emprendimiento, así como cuando entras, yo sé que a algunas personas les va a causar incomodidad, pero como cuando entras a una religión. Cuando entras a una religión, pues hay una forma de vida en donde tienes que establecer ciertos mecanismos para pertenecer ahí. Es igual el emprendimiento. Tienes que desarrollar ciertos mecanismos y a veces hasta rezarle a todos los santos que tú creas para poder establecer una nueva impronta dentro de ti que te permita avanzar y que te permita establecer nuevos criterios sobre lo que estás haciendo y sobre lo que estás pensando y sobre lo que estás sintiendo. Gracias, gracias de verdad por vernos, por estar aquí en este canal. Los jueves son los días del estreno. El jueves próximo tenemos 2 grabaciones maravillosas con 2 personas muy, muy interesantes. Entonces, pues los esperamos aquí en Gente Común Hablando de Emociones y vamos a seguir hablando de emociones, que es lo que nos hace ser humanos y tener tanta riqueza dentro de nuestro ser. Gracias.